todo esto desde FIC. Aquí estamos en Posadas Misiones, Alicia Rivas, Miguel Riquelme. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco de... Primero, contémosle a la gente qué es FIC y desde cuándo vienen trabajando estos problemas, ¿no?, vinculados con el funcionamiento del tabaco en la Argentina. Bien, FIC Argentina es una organización que ya este año cumplió 16 años y como bien decían ustedes, nuestro objetivo principal es reducir las enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, asociadas al cáncer y demás, todas ellas vinculadas a determinados consumos sociales y culturales que hacen daño a la salud, como puede ser nuestras líneas principales de acción, son el control del tabaco, la alimentación saludable, el consumo de bebidas alcohólicas y la actividad física. Nosotros básicamente en lo que trabajamos ya hace tantos años es en generar evidencia científica, haciendo investigación, sobre todo investigación social, para promover políticas públicas que lo que hagan es buscar reducir a estos factores sociales que llevan a la enfermedad y a la muerte de tantas personas al año. Si bien les mencioné la agenda amplia, cuando hablamos de tabaquismo siempre hay que recordar que estamos hablando de 42.000 muertes al año por consumo de tabaco y las enfermedades que ello desprende, ¿no? Eso es veía el informe, un 13,6% de la totalidad de las muertes que se producen por cualquier tipo de razón en la Argentina. Es un número durísimo. Exactamente, en ese estudio que ustedes mencionan, que estuvimos, como también decían, lo hicimos en colaboración con el Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria, IEX, y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Un poco lo que se hizo fue eso, actualizar los valores de lo que nosotros llamamos, por un lado, la carga sanitaria, que es esto que te mencionaba de la cantidad de muertes y las personas que enferman, y la carga económica también, que es cómo esto repercute en la vida y en los ingresos de las personas. Y un poco el estudio lo que muestra es que no solo el tabaco genera costos muy altos para la vida de todos, sino que la carga cae especialmente sobre las personas con menos recursos, ¿no? Porque atender enfermedades, los cuidados derivados, es algo oneroso, entonces a menor nivel socioeconómico, peor es la carga de esta enfermedad y esta adicción. Y en términos también, una cosita más del estudio que es muy interesante, lo que se hizo fue actualizar, ¿y qué pasa con el gasto del Estado, no? Claro. Y nosotros lo que vimos fue que en el año 2022, que fue para el año que se analizaron los datos, el Estado gastó 840.000 millones de pesos en costo médico directo, en atender a las personas que padecen enfermedades vinculadas al tabaquismo, pero en contracara, lo que el Estado recaudó en materia de impuestos, de lo que se cobra de impuestos a los cigarrillos, esa plata cubrió nada más que el 29% de ese costo médico. Entonces no hay solamente una cuestión de salud poblacional, sino también de eficacia y costos del Estado, ¿no? El Estado gasta mucho más en atender las enfermedades derivadas del tabaquismo que lo que recauda por la venta de tabaco. Mario, hubo unos años en que las distintas campañas, ya sea desde el Ministerio de Salud, inclusive las campañas hasta publicitarias también, nos dieron como la sensación de que habíamos avanzado hacia una población que tenía mayor sensibilidad y mayor conciencia sobre las implicancias del tabaquismo. ¿Nos fuimos distrayendo un poco de esto y hoy estamos hablando de otro escenario? Bueno, nosotros tenemos desde el año 2011 la Ley Nacional de Control de Tabaco, que recogió un montón de recomendaciones internacionales de lo que es el convenio marco para el control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Es una ley muy buena, que tiene cuestiones obviamente a mejorar, pero el problema principal es más que nada la implementación. Me refiero a que se fiscalice, que se cumpla esa ley. Y por otra parte, la otra pata de la normativa, que también es de las más importantes, es nuevamente los impuestos al tabaco, porque de toda la batería de medidas que un Estado puede implementar para combatir el tabaquismo, la más eficaz es una política de impuestos fuerte y altos impuestos que se traduzcan a precios, porque la verdad que los precios altos es el mayor desincentivo para la población para dejar de consumir este producto mortal, y en ese sentido, justamente hace relativamente poco, a finales de junio, el país sufrió un retroceso importante en términos normativos con la implementación con la aprobación de la ley bases, ¿no? Y lo que implicó para la eliminación del impuesto mínimo a los cigarrillos. Hablemos un poco de eso, describámoslo un poco, por ahí la gente no entiende qué significó
Por un lado teníamos compañías que venían vendiendo, gracias a recursos de amparo, el paquete de cigarrillos sensiblemente a un precio menor que las compañías transnacionales. Ahora esto se equipara y hay una nueva guerra de precios. O sea, todo esto significa cigarrillos más fácilmente asequibles para la población. Exacto, total. Sí, no solo que es un tema complejo, sino que además, bueno, la misma ley bases por su naturaleza de recoger tantísimos cambios hizo que un poco el tema tabaco quedara en segundo plano, pero en concreto lo que hizo la ley fue modificar el impuesto interno a los cigarrillos, que una parte se podría decir positiva, que es que esta alícuota, que era el 70% sobre el precio de venta que se pagaba por paquete en términos de impuestos, lo subieron a 73%. O sea, ahí se aumentó la alícuota, pero el problema es que eliminaron el impuesto mínimo, que ese no era un valor, no era un porcentaje, sino que era una suma fija por paquete de cigarrillo vendido, que se actualizaba por inflación. En ese entonces salía 800 pesos. Entonces eso actuaba de alguna manera como orientando el precio, porque si yo tengo que pagar al menos 800 pesos en materia de impuestos, bueno, se va garantizando cierto precio. Bueno, eso se eliminó y ahora, como bien dicen ustedes, lo que se está viendo, que es lo que desde la Fundación y las otras organizaciones de sociedad civil advertíamos: si se elimina el impuesto mínimo, va a comenzar una suerte de guerra de precios en la que las tabacaleras bajen el precio de sus productos para competir por el mercado de compradores de cigarrillos, que, como decimos siempre, a nosotros no nos importa a qué empresa venda. Lo que estamos viendo es que si bajan los precios, el consumo en general va a aumentar, y la verdad es que esto ya está pasando. La semana pasada vimos como dos de las tabacaleras más grandes de nuestro país, como bien decían ustedes, son de origen transnacional, bajaron para un segmento intermedio de sus marcas, bajaron los precios entre el 7 y el 20%. Entonces eso ya es lo que veníamos advirtiendo y ya comenzó a pasar y posiblemente se profundice en los próximos meses. ¿Y qué está pasando con las campañas de sensibilización? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué pasa vuelvo con esto de también de la promoción o la publicidad de estos productos? Bueno, nosotros siempre, o sea, la misma Ley Nacional de Control de Tabaco estipula que deben hacerse campañas. Lo que nosotros estamos observando muy de cerca ahora es lo que pasa con la publicidad, sobre todo de otro tema muy preocupante en la actualidad, de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Eso vemos las redes sociales inundadas de publicidad, y ahí es importante acordarnos de que esos productos están prohibidos en nuestro país desde el año 2011, y sin embargo, de un tiempo a esta parte, hemos visto cómo empezaron a proliferar y cómo se está consumiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque hay campañas agresivas desde los intereses corporativos en que se las promocionan como productos que no son dañinos, productos que sirven para dejar el cigarrillo tradicional, cuando es importante, y esto es un mensaje muy importante de recalcar, los cigarrillos electrónicos son dañinos, contienen sustancias cancerígenas y no sirven para dejar de fumar, porque en los estudios que nosotros hacemos desde la Fundación lo que vemos es que hay algo que se llama consumo dual, es decir, la gente fuma cigarrillo tradicional y a la vez fuma cigarrillo electrónico. Entonces, desde ya que hay una cuestión que mencionaban ustedes recién, es necesario, y nosotros estamos trabajando para reinsertar el tema en la agenda, porque hay cierta percepción de, bueno, como ya tenemos la ley y ya no se puede hacer publicidad tradicional, un poco ya está cubierto el tema. Y la verdad es que no, porque como decíamos al principio, se siguen muriendo 42.000 personas por año, y la edad de inicio en el tabaquismo, en promedio en nuestro país, es entre 12 y 13 años. Así que el problema no está ni cerca de estar resuelto. Claro, ese era el otro tema que te queríamos plantear, ¿no? Por un lado, vos mencionabas la situación de la población más vulnerable en general, que es como víctima de esto por su escaso acceso a veces también a todo el sistema de salud, pero después el tema de la disminución de la edad, que es un fenómeno mundial, además, no es solamente un problema argentino, del acceso al tabaco. Totalmente. Sí, y ahí es esto que les mencionaba, la industria ahora, para lo que es el segmento más joven, está, yendo muy agresivamente con todo lo que es los nuevos productos. Nosotros hace poco también estuvimos haciendo un estudio en adolescentes, un poco para conocer, cuáles son las percepciones que tienen asociadas con estos productos, y las cosas que salen son como, son más modernos. Eso me refiero a las percepciones de los adolescentes. Son más modernos, son menos dañinos, son, cancheros y demás, y un poco la industria está apuntando a eso, a ese público. Y otro estudio que hicimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tenemos la intención de poder replicarlo a nivel nacional más adelante, es sobre, cuál es la relación con el consumo. Y lo que vimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en adolescentes en edad escolar,
es que ya tenemos casi un 9% de adolescentes que consumen de manera regular cigarrillo electrónico. Entonces, ahí tenemos otra deuda pendiente con esto que mencionaban de las campañas de sensibilización. Es necesario que se recupere el tema en agenda, porque la verdad que el problema no solo que sigue, sino que está mutando ahora a estos nuevos productos que se presentan como menos dañinos cuando no lo son para nada. ¿Y cómo aparece el sistema sanitario ahí también? Ya sea desde las campañas de sensibilización, de prevención y un poco la atención en sí de los padecimientos vinculados al tabaco. Bueno, es total. Ese es otro punto que también recoge la ley nacional y se replica en varias normativas provinciales, de que el Estado tiene que garantizar accesos a tratamientos de cesación, gratuitos y accesibles a la comunidad. Eso también es algo que necesita ser reforzado porque, como les decía, el problema lejos está de ser solucionado y un poco ahí también tenemos una deuda pendiente, ¿no? En el acceso gratuito y 100% accesible para lo que es la cesación tabáquica, incluso, y que ahora tiene que recoger estos nuevos productos, ¿no? Porque también ya estamos empezando a ver gente adicta a estos dispositivos electrónicos nuevos. La última de mi parte, al menos, de alguna manera, esto tiene en todo caso es menos sociológica y más política la pregunta, pero viendo cómo se desarrolló el debate dentro del Parlamento, a propósito de lo que vos decías de la ley bases y el capítulo específico del tema tabaco, la lucha entre las empresas de capitales nacionales y las transnacionales y el poder de lobby que ambas demostraron tener en esos espacios, uno se pregunta cuán fácil o difícil es para fundaciones como las de ustedes u otros grupos preocupados por la misma cuestión incidir en las políticas sociales del tema, ¿no? Del tabaquismo, más allá de los números incluso. No, claro. No, bueno, es siempre un desafío enorme. O sea, como ustedes saben, nuestro país es productor de tabaco. Ahí el tabaco se produce en Misiones, por ejemplo, pero en muchas otras provincias también. Y eso siempre es un desafío a la hora de promover políticas, porque, uno ya sabe que hay determinados sectores, políticos que siempre se les va a encontrar más resistencia, pero así como en su momento pensamos que iba a ser imposible tener la Ley Nacional de Control de Tabaco, se tuvo, así que la lucha continúa a pesar de las dificultades, pero sí, en la Ley Bases eso fue clarísimo. Nosotros pedimos desde las sociedades médicas y científicas, denos siquiera el lugar para poder hablar y para poder presentar el argumento de salud, y la realidad, como todos vimos, lo que se terminó viendo fue el interés de la tabacalera A o la tabacalera B, y la conversación no pasó por salud, que fue por donde debiera haber pasado. Y en este sentido, mencionaste varias veces la ley antitabaco. ¿Qué queda de esa ley? ¿Qué se está cumpliendo? ¿Qué no se está cumpliendo? Así en términos más, un poco para graficar qué están viendo ustedes. Sí. No, la ley nacional tiene varias dimensiones y todas tienen algún grado de implementación. Todo lo que es ambientes libres de humo, aún con las violaciones a los lugares donde no se fiscaliza completamente, eso cambió, por supuesto, la situación en bares, restaurantes y demás. Está la prohibición de publicidad, que la prohibición de publicidad, el lugar donde tienen los problemas es en el punto de venta, o sea, en el kiosco, porque en el kiosco la publicidad sigue existiendo, pero sí a nivel más generalizado, la ley nacional ha avanzado en restringirla, así que eso también está. Pero como les decía al principio, más que modificar la ley, lo que necesitamos es hacer que se cumpla, y ahí el Estado, el Poder Ejecutivo, tiene una responsabilidad primordial en hacer que lo que está dispuesto por ley se haga cumplir, y eso es lo que exigimos ante el Ministerio de Salud y todos los niveles de gobierno. Bien, Mario, te agradecemos enormemente la amabilidad de atendernos. Probablemente vayamos a molestarte otra vez por estos temas, porque quedó bastante por desarrollar. Me parece que hay mucho por seguir viendo en esta problemática, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, siempre a disposición. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos entonces con Mario Bedosti, él es coordinador de el área de incidencia de la Fundación Interamericana del Corazón, FIC, un poco el vocero. Y insisto, si ustedes buscan en internet FIC, F-I-C, se van a encontrar, entre otras cosas, con una pestaña que habla de investigación. Y ahí aparece esto que mencionábamos recién. Es una infografía, si no es un informe de mucho texto, sino más bien gráficos y números. Los números son durísimos. Mirá. O sea, si uno mira que el 13 y pico % de la población que muere en la Argentina se le puede atribuir la muerte al fenómeno del tabaquismo, es un número espantoso, 42.000 personas. Sí. Enfermedades prevalentes, EPOC,
Sandro murió de eso. Sí. No podía ya casi respirar. Tenía que andar por el mundo con un tubo de oxígeno a cuestas. Me quedé pensando porque, es cierto, no estaba tan en la agenda. No. Porque fuimos como la sanción de esta ley de la que él habló en varias oportunidades, que ya lleva la 26.687, que es de junio del 2011. Que tuvo modificaciones muy sustantivas, hay que decirlo. Por ejemplo, que yo empecé haciendo radio y la gente fumaba en el estudio. Totalmente. Ibas a la facultad y te fumaban. ¿Sí? Ibas al consultorio médico que estaba la gente fumando. Sí, en todos lados. Sí, sí. Y una que nunca fumó, te tenías que fumar. Y ibas con toda la ropa llena de olor a humo, es un asco. Sí. Y el otro día que yo vine de una reunión en la que había una persona fumando, yo me venía oliendo porque era como una rareza, digamos, claro. ¿no? Bueno, ahí sí hubo un cambio. Un cambio importante. No todo el mundo lo respeta, pero digamos que hay una cantidad importante de lugares donde siempre hay alguien que te va a decir, no, señor, acá no se puede, por favor, vaya afuera. En los colectivos, en el avión, en todos lados se fumaba, ¿no? Sí. Y pensaba también esa otra cara que tenemos en la provincia de Misiones, donde es una zona productora de tabaco, que hay que sumarle al hecho de consumir, de ser usuario o fumador, también los productores, todas las los riesgos, claro. ¿Sí? Así que bueno, hay un dato entre tantos indicadores que hay que empezar a mirar ahora, también esta cuestión. Y lo de los electrónicos, hay mucha gente que cree que está dejando de fumar porque mudó a esos cigarritos electrónicos. Claro, y me parece que estuvo muy bueno lo que decía Mario, muy acertado además. Es decir, ojo, que te los venden como con esto dejas de fumar. Mentira, no solo que no